Muy buenos días. Les saluda Eduardo Payet, del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas. Este, eh, es un gusto tenerlos ahora. Tenemos dos ventanas de Zoom con una capacidad para 200 pantallas virtuales. Esperemos que este aporte de hoy sirva en nuestra lógica, las políticas que estamos tomando sobre el manejo del cáncer a nivel nacional. El primer día hablamos sobre los cuidados que debemos tener el personal de salud en nuestras instituciones. En segunda charla que dimos, cuál era el rol y el manejo de los pacientes que requieren quimioterapia. La tercera sesión que tuvimos fue cuál es el rol, qué es lo que debemos hacer, las recomendaciones que tenemos que hacer frente a esta epidemia de COVID, el uso de radioterapia. Y hoy día el doctor Berrosky va a hablar sobre los lineamientos que debiéramos tomar o que debemos hacer desde el punto de vista quirúrgico, cuáles son los pacientes que debiéramos tratar, qué debemos hacer frente a esta epidemia. De tal forma que al final de esto podamos emitir rápidamente un documento como Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas en nuestro país para que pueda servir de lineamiento. Por supuesto, todas estas indicaciones pueden ir cambiando día a día y de acuerdo a las políticas que el Ministerio de Salud y el sistema está tomando que todos estamos apoyando. Así que con ustedes dejo al doctor Berrospi. Creo que tenemos un video primero antes que quisiéramos pasar. Es un mensaje del doctor Fernando Carbone, ex ministro de Salud, y que conforma el comité de asesores del despacho ministerial ante esta crisis que tenemos y que es un mensaje sobre el instituto. Así que los dejo con ustedes. Gracias. Buenos días. Estamos rumbo al ministerio y vemos que aquí en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, de forma muy ordenada, colas distanciadas, están atendiendo a los pacientes citados que necesitan quimioterapia, que necesitan radioterapia. El trabajo de salud muy abnegado no cesa para estos casos especiales que no pueden esperar, tomando todas las precauciones del caso. La salud no se detiene. Al pueblo peruano le decimos: no están solos, no los vamos a dejar solos. Muy bien por el INEM. Buenos días, soy Francisco Berrospi, director de cirugía, cirujano oncólogo del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas. Como escucharon ya, estamos dentro del marco de una serie de conferencias a raíz de esta emergencia sanitaria del COVID-19, y el tema que nos toca ahora es cirugía en pacientes con cáncer en el marco de esta pandemia del COVID-19. Sabemos que esta enfermedad, que se denomina así, COVID-19, es causada por un coronavirus que ocasiona un síndrome respiratorio agudo severo, por eso su nombre como SARS-CoV-2. Sabemos muy bien que, felizmente, la mayoría de los pacientes que adquieren esta enfermedad no se complican, el 80% se cura solo prácticamente, y menos del 20% necesita alguna forma de tratamiento, y alrededor del 5 al 10% puede fallecer. Pero esta grado de severidad tan leve complica cuando sabemos que en una pandemia la población contaminada crece con cifras increíbles, agotando los recursos necesarios, de tal manera que es preciso que actuemos, ¿no? Sabemos que esta enfermedad se transmite por el aerosol que se ocasiona con las partículas que se eliminan por la tos o por el estornudo. Y lo mencionamos porque esto va a tener mucho que ver en las medidas de protección en el caso de los procedimientos quirúrgicos, ¿no? Líquidos corporales también pueden albergar estos gérmenes, estos virus, digo, y como la sangre, las heces, el sudor, y que podrían también participar en la contaminación de esta enfermedad. Sabemos lo que pasó en China. Aquí se originó esta enfermedad en diciembre del 2019, y el 31 de diciembre los chinos nos estaban dando el feliz año nuevo con un coronavirus nuevo.
¿no? Se declaró también la emergencia y la Organización Mundial de la Salud le tomó un mes decir que este problema de salud era un problema de salud de implicancias mundiales. Un mes después, cuando ya habían 7.700 casos en China, con 170 fallecidos y 18 países ya tenían esta enfermedad. En cuanto a cirugía, las recomendaciones han ido evolucionando y acá solamente recojo algunas de este lado del mundo, de América, sobre todo de Norteamérica, porque las recomendaciones que rigen actualmente en países como en China o en Europa es distinto porque las condiciones son distintas y esperemos no llegar a esos extremos. El Centro de Control de Enfermedades de Atlanta, la CDC, el 1 de marzo recomienda que ya se debe reprogramar la cirugía electiva y dedicarse solamente a los procedimientos urgentes. Sucesivamente, el American College, el Colegio de Cirujanos, las asociaciones de cirugía ambulatoria, la Asociación de Odontólogos Americanos, la Asociación Americana o la Academia Americana de Oftalmología, también paulatinamente van acogiendo estas sugerencias, pero sabemos que en Estados Unidos las recomendaciones en general de la maniobra de contingencia social, de contención social, no se han hecho en la medida que sea suficiente, de tal manera que ellos están como están ahora. Si no, miren, el 17 de marzo la Casa Blanca emite un comunicado de prensa que dice que se recomienda que los hospitales, los odontólogos cancelen las cirugías electivas por 2 semanas para liberar camas hospitalarias, pero dice esto no es mandatorio. Entonces, si no es mandatorio, no se hace caso. Las recomendaciones ya existen para una pandemia, cómo actuar en una pandemia, ya fueron dadas en 2009 a raíz de la influenza, y estas recomendaciones están recogidas en este documento y que en general establecen la acción por escenarios. Nosotros ya hemos pasado el escenario del caso cero o del escenario del caso esporádico y del grupo de casos. Estamos en el escenario de transmisión comunitaria. Por lo tanto, los centros de salud ya tienen que actuar en forma distinta, como lo que ya se viene haciendo en la institución, el triaje en los puntos de acceso al sistema de salud, acceso al hospital, aislamiento de los pacientes sospechosos o confirmados de COVID-19, reforzar los sistemas de salud, creación de nuevos hospitales o construcción o hospitales de referencia que para casos severos y críticos, y los casos leves y moderados pueden ser tratados en otras instituciones de menor complejidad. Las acciones de las instituciones de salud, yo he puesto centros de salud en general, pero instituciones de salud son las que ustedes ven acá. Hay acciones a la comunidad, hay que habilitar el centro de salud, capacitar al personal, reforzar el sistema de referencias, designar un área de tratamiento para pacientes con COVID, todo esto ya se ha hecho, y mantener sobre todo en funcionamiento los servicios esenciales de salud. Ustedes han visto el video del doctor Carbone, exactamente, se está manteniendo la atención con las respectivas restricciones y existe lógicamente un equipo coordinador, se ha redistribuido la capacidad de la hospitalización y del personal, ¿no?, con la intención de asegurar el funcionamiento de la institución, y también se ha establecido un sistema de colaboración interinstitucional. Eso está escrito, eso se cumple. Pero hablando ya de cirugía y COVID-19, las recomendaciones para la comunidad quirúrgica, como les menciono, recojo las recomendaciones de los americanos en el marco en que su estado de pandemia en ese momento era el que estamos viviendo recién nosotros ahora. Yo creo que es comparable esto, ¿no? Y la recomendación de minimizar, posponer, cancelar las operaciones programadas, las endoscopías, ¿no?, hasta que haya pasado la oleada, es la recomendación general. Pero está basada en unos principios, ¿no?, en que debemos continuar brindando una atención quirúrgica adecuada y oportuna, ¿no?, con un buen juicio quirúrgico y, sobre todo, de acuerdo a la disponibilidad de nuestros recursos. Evitar el manejo quirúrgico en los casos seleccionados, bueno, en lo posible, hacer el test de COVID a los pacientes sospechosos, evitar la cirugía de emergencia por la noche. Todo esto tiene que ver con la redistribución de los recursos. Hay que guardar pan para mayo, o en este caso pan para abril.
los procedimientos quirúrgicos que producen aerosoles. Ya mencionamos que el aerosol es la forma más frecuente o más común y más rápida de diseminación de esta enfermedad. Son procedimientos de riesgo, como la intubación o la extubación del paciente, la broncoscopía, lógicamente, la introducción de tubos torácicos, el uso de equipos de energía sobre los líquidos corporales, o sea, la coagulación sobre líquidos, sobre sangre, va a generar el humo. Ese humo quirúrgico puede transportar partículas virales, no está probado todavía, pero podría ser una causa de contaminación, y lo que tenemos que hacer es minimizar los riesgos. La laparoscopía, esto lo vamos a ver posteriormente, también está dentro de los procedimientos que generan aerosol, así como las endoscopías de las vías aéreas y de las vías digestivas altas. Recomendación también, minimizar los tiempos quirúrgicos para gastar menos, minimizar transfusiones, minimizar complicaciones en lo posible, y sobre todo, remarcado aquí, maximizar la seguridad del paciente y del personal de salud, siempre respetando la autonomía del paciente. O sea, aquí de estos principios hay tres que son, ¿no?, prácticamente rescatables, inamovibles, que tienen que ser conservados. Tenemos que garantizar un buen tratamiento al paciente manteniendo nuestros estándares. Pero, lógicamente, esto se hace en función de los escenarios. Ya les decía, no podemos tomar a rajatabla las recomendaciones actuales de China o las recomendaciones que están siguiendo España, Italia o Francia. ¿Por qué? Porque las circunstancias no son las mismas. Ojalá no lleguemos a esas circunstancias, pero los escenarios son el escenario 1, en el que es un escenario de preparación porque hay pocos casos de COVID-19, tenemos todos los recursos disponibles de sala de operaciones, UCI, ventiladores, y la pandemia está en fase 3, se puede decir, controlada. Pero si pasamos a la siguiente fase, donde hay muchos casos de COVID-19 y los recursos ya son limitados, tenemos que tener un escenario distinto. Y lógicamente, si pasamos al escenario 3, que es el hospital, se convierte en un hospital COVID, donde hay una escasez total de recursos, ese es un escenario en el cual no quisiéramos vivir. Existen muchas escalas para poder seleccionar a los pacientes. Lógicamente, no se pueden operar a todos los pacientes, hay que seleccionarlos. Hay muchas escalas y básicamente se centran en poner niveles. Nivel 1, nivel 2, nivel 3, y establecer el grado de complejidad de la cirugía, baja, intermedia o alta, en función del estado del paciente. Y también de dónde estamos. ¿Estamos en un centro de cirugía ambulatoria o estamos en un hospital?, ¿no? Y si ustedes ven aquí a la derecha en las acciones, prácticamente en el nivel 1 los procedimientos se pueden posponer o se podrían realizar en unidades de cirugía ambulatoria para procedimientos como, en este caso se menciona acá, en cirugía general, cirugía de mano o colocación de prótesis, endoscopías. Pero para los niveles ya intermedios, en este caso se menciona cáncer de bajo riesgo, puede ser un cáncer temprano o precoz, la cirugía se puede posponer o considerar, si es que es posible, un cáncer precoz no se puede operar en un centro ambulatorio, pero otras neoplasias sí, se me ocurren neoplasias, tumores de la mama, tumorectomías, ¿no? Ellos en estas condiciones sí podrían hacer o considerar la cirugía en centros ambulatorios. Pero para el nivel 3, complejidad alta, que se hacen en los hospitales, y hablamos aquí ya de la mayoría de los cánceres, ellos recomiendan no posponer. Es más, ellos recomendaron no posponer y hasta la fecha estas medidas están vigentes. También debemos considerar la protección del paciente, la protección del equipo y de todo el personal de salud. En procedimientos antes, durante y después. Lógicamente, los equipos de protección personal, ya se ha hablado mucho de cuáles son los niveles de protección que se debe hacer, no voy a abundar, sino hablar de otros escenarios. Durante la intubación, ya mencionamos, durante la intubación, extubación, durante el procedimiento y después del procedimiento. Los equipos de protección personal, ya los hemos visto, no podemos compararnos con China, tenemos que establecer las pautas para nuestra realidad. Esto sí, ropa quirúrgica descartable, mandil quirúrgicos impermeables. O sea, en el momento va a servir para cambiar ya nuestra actitud, nuestro accionar. No podemos seguir operando con ropa de tela que no es impermeable, que no protege y que nos va a poner en riesgo a los pacientes. O sea, doble guante, para algunos es útil, para otros no, pero hay normas que ya
se instalarán y se quedarán como vigentes o rutinarias. Los equipos de protección personal, este es un póster de la institución del INEM, donde estamos estableciendo qué son los equipos para UCI, para emergencia y para sala de operaciones. Porque hay que educar a la población institucional. ¿Por qué? Porque hay niveles. Y el nivel para sala de operaciones, emergencia y UCI es el nivel que estamos marcando aquí. En este caso, en nuestra institución sería el más alto nivel. Durante la intubación, ya mencionamos que estos son procedimientos generadores de aerosol. Y el aerosol es la principal forma de contaminación o propagación de esta enfermedad, ¿no? Y esta aerolización que transmite el virus y se produce cuando queremos intubar o extubar al paciente, también durante una traqueotomía, una endoscopía gastrointestinal, ya lo mencionamos, una broncoscopía, la laparoscopía. Durante la inducción e intubación con anestesia, solo debe estar el equipo quirúrgico, el equipo de anestesia. O sea, antes de la intubación, el equipo quirúrgico está fuera de la sala. Antes de la extubación, el equipo quirúrgico también está fuera de sala. El equipo de cirujanos, me refiero. La sala de operaciones, en lo posible, debe tener presión negativa, tener filtros, y las antesalas también deberían tener el mismo sistema. No es necesario, pero podrían tenerlo. Durante el procedimiento quirúrgico o el procedimiento endoscópico, para ser extensivo a otros procedimientos, hay que tener el mínimo personal en el quirófano. Se acabaron los visitantes, lamentablemente, no hay observadores. La aspiración constante del humo quirúrgico en cirugía abierta, en cirugía convencional, en cirugía laparoscópica. Considerar, algunos mencionan, evitar. No se está proscribiendo, pero se está considerando tener mucho más cuidado cuando se haga o se indique cirugía laparoscópica. Debemos también minimizar el tiempo quirúrgico, minimizar los gastos, minimizar el sangrado, minimizar las transfusiones que van a ser necesarias posteriormente para los pacientes que puedan aparecer, ¿no?, producto de la contaminación por el COVID-19. Después de la operación, igualmente, mínimo personal para transportar al paciente, pero eso sí, completamente equipado. El personal de transporte espera fuera de sala con su indumentaria respectiva. La Sociedad de Cirugía Gastrointestinal Endoscópica, o sea, de cirugía laparoscópica, se puede decir en términos generales, también da sus medidas prácticas para la cirugía, ¿no? Dice que hay que informar al paciente sobre el riesgo de contraer la enfermedad. Es un paciente quirúrgico, es un paciente que va a tener inmunosupresión, producto de la cirugía. Recomiendan un test preoperatorio para COVID. Veremos si es que esto es algo que se puede hacer para todos los pacientes. La sala de operaciones, igualmente, presión positiva y los filtros adecuados. El equipo quirúrgico necesario, solamente el número de personas necesarias. El equipo de protección personal indispensable. El mínimo uso de electrocirugía. Ya lo hemos mencionado, la electrocirugía produce el humo quirúrgico, no solamente la electrocirugía, sino también el bisturí ultrasónico, el bisturí que usa aire, ¿no?, el hidrojet, el cavitrón. Son instrumentos que en contacto con las vísceras producen este humo o estas partículas que podrían contribuir a la diseminación. Estamos hablando de riesgos, no estamos hablando ya de causa-efecto, por si acaso. ¿Por qué? Porque existe muy poca evidencia al respecto. Mucho se habló en la década de los 80 y 90, cuando apareció la cirugía laparoscópica, sobre todo en el riesgo de transmitir HIV. La preocupación de esa época era el HIV, el SIDA, pero no se logró demostrar la transmisión del virus a través del aire producido o del aerosol producido durante los procedimientos quirúrgicos. Eso sí, se recomendaron extremar las medidas, como es el caso de ahora, que se recomienda extremar las medidas para la cirugía laparoscópica o la cirugía robótica. Existen guías ya para esto, ¿no? No se está proscribiendo la cirugía, se está poniendo solamente la alerta por el riesgo de aerosolización durante esta cirugía. Nada más.
Aquí vemos algunos ejemplos. Sabemos que para la laparoscopía, para la robótica, se tiene que hacer neumoperitoneo, insuflar aire a presión, una cavidad cerrada, que cuando introducimos los trócares pueden generar estos aerosoles, o en el intercambio de pinzas, o las pinzas estas se pueden salir también, ¿no? O los trócares se pueden escapar, ¿no?, durante la cirugía, y esto ocasionar. También estamos viendo que hay sangre. Entonces hay recomendaciones que se están dando al respecto, ¿no? La recomendación es asegurar la impermeabilidad de los trócares, ¿no? Usar el neumoperitoneo a baja presión. Últimamente, por diferentes procedimientos que están haciendo, el nivel de neumoperitoneo se está aumentando. El nivel que se ponía como tope era 15, pero sabemos que hay cirujanos que por determinadas cirugías utilizan 18 o 20 milímetros. Esto se tiene que evitar. Hay que trabajar con el mínimo neumoperitoneo que nos permita hacer la cirugía. Hay que usar sistemas de evacuación o filtrado del humo quirúrgico. Hay que evacuar el CO2 antes de la extracción de la pieza. Nosotros vemos que cuando se hace en cirugía general la extracción de la vesícula, que se hace a través del trócar umbilical, del trócar del ombligo, se hace manteniendo la presión del CO2 y con el monitor apuntando hacia la bolsa que extrae la pieza operatoria, y que cuando retiramos esa pieza va a expeler todo el neumoperitoneo a través de esta incisión, y el equipo quirúrgico se va a rociar de esta sustancia, de estas partículas que se emiten producto de este neumoperitoneo a presión. Entonces, ya al final de la operación, cuando se haga la extracción de este espécimen, cuando se saquen los trócares o se cierren las heridas operatorias, tenemos que asegurarnos que el neumoperitoneo ha sido evacuado completamente. En caso de cáncer, las anteriores eran recomendaciones generales, que son para todos, pero para cáncer vienen recomendaciones también, ¿no?, y consideraciones. Lógicamente tenemos que ver en qué fase estamos, ¿no?, para ver qué acciones tomamos, la disponibilidad de nuestros recursos, el impacto de esta pandemia en los recursos institucionales, locales y nacionales. Tenemos que seguir las medidas de las autoridades sanitarias locales y nacionales. No hay forma de desligarnos, no somos una isla. Las decisiones las toma la institución líder del cáncer, sí, pero dentro del contexto local, nacional, y se actualizan constantemente. Ya mencionamos los escenarios. Hay 3 escenarios: el escenario de pocos casos de COVID positivo con recursos disponibles, el escenario donde hay muchos casos de COVID y los recursos ya están limitados, o el escenario en que colapsa la institución o las instituciones de salud. Para cáncer existen muchas guías que están publicándose recientemente a raíz de esta pandemia, pero hemos querido recoger las del National Health System Service de Reino Unido, que resume muy bien las recomendaciones, pero hace énfasis en algo primero: que los centros oncológicos, los centros de cáncer, no están en la primera línea de atención ante el coronavirus. No están. O sea, no estamos. Pero sí tenemos que responder, ¿no? Tenemos que responder a las exigencias. Al MINSA. Este es el MINSA de Gran Bretaña, pidió que se restringan las actividades, lógicamente. La atención no puede parar. Han visto ustedes el video del doctor Carbone. La institución no ha parado, está atendiendo, ha cambiado la modalidad, nos estamos volviendo más ordenados. Tenemos que ser más ordenados y tenemos que considerar la disponibilidad de nuestros recursos para la atención de la pandemia también, ¿sabes? No solamente tenemos que ver los recursos para atender a nuestros pacientes, sino también para atender esta contingencia. Estoy hablando de la institución de cáncer como la nuestra. Entonces, aquí tenemos que considerar 4 puntos, pero 5 puntos, de los cuales yo voy a tocar solamente 2, porque corresponde, es la presencia de líderes consultores en cáncer y la cirugía. ¿Qué es esto? De los líderes consultores. Son especialistas de la institución, especialistas en cáncer, que van a ser destinados por días, uno por cada especialidad. No va a trabajar solo, va a trabajar en equipo, con la finalidad de ir dirigiendo en forma ordenada la implementación de las normas que se den para estos casos. Y una cuestión
muy importante. Dice, no deje que el director institucional haga el trabajo solo. No lo deje trabajar solo, acompáñelo, el trabajo es en equipo, no nos agotemos, todos tenemos que estar activos para cuando las cosas sean un poco más graves. Y también establecen prioridades. Prioridad 1, prioridad 2, prioridad 3. Sabemos que nuestros pacientes, como muchas veces hemos escuchado, no pueden esperar. Pero sí hay pacientes que pueden esperar. Pero hablemos primero de los que no pueden esperar, ¿no? Prioridad 1, en general. Prioridad 1, ya sea A o B. Prioridad 1A es el que no puede esperar 24 horas. Las peritonitis generalizadas, la colangitis aguda, tienen que ser tratadas inmediatamente. Prioridad 1B, el paciente puede esperar hasta 72 horas. En caso de obstrucción, de hemorragia, infección, tenemos tiempo para iniciar las primeras medidas, antibióticos, fluidos y todo, y operar en las mejores condiciones. Prioridad 2, los pacientes que tienen indicación de cirugía electiva curativa, hay que priorizarlos. No podemos incluir a todos porque de repente tenemos muchos pacientes y tenemos que separarlos. Y aquí tenemos que usar otro criterio. ¿Cuánto tiempo puede esperar? Este paciente puede esperar hasta 4 semanas, ¿sí? Sin riesgo a la vida, sí, ok. Entonces este paciente se le establece la prioridad 2 y se le da para que regrese en 2 o 3 semanas y ser operado. Los pacientes de prioridad 3 son los pacientes en los que debemos pensar que su opción no va a ser quirúrgica y tenemos que migrar a neoadyuvancia, quimioterapia, radioterapia en conjunto o por separado, y que nos va a permitir ganar tiempo, ¿no? Hasta llegar al tratamiento quirúrgico, si es que es el indicado. Aquí también tenemos a los pacientes en los que podemos esperar unas 3 o 4 meses, como los pacientes con cáncer precoz, ¿no? De estómago, los pacientes con cáncer in situ, o los pacientes con pólipos adenomatosos y displasia severa. Estos pacientes pueden esperar un tiempo, lógicamente, si no están obstruidos, si no están sangrando activamente. Entonces, también nos preguntan, y varios nos preguntan, sí, ¿qué pasa? ¿Qué dicen los demás centros? Sobre todo los referentes en Estados Unidos, que es el MD Anderson y el Memorial, ¿no? Que sabemos que son instituciones privadas. ¿Qué hacen? ¿Cuáles son sus normas? Hemos estado buscando normas, no las encontramos. Entrando a la página, lo único que encontramos es que es su plan de severa restricción de las visitas a los pacientes. O sea, ellos siguen tratando, no sabemos exactamente si hay alguna restricción, que seguramente la hay, pero que no la están manifestando por escrito. Y de todas maneras, habría que tocar algo de lo que es la experiencia de Italia. Italia, hace poco hicieron una reunión online, el AIS Channel, que es un canal quirúrgico, y juntaron especialistas de China, de España y de Italia para hablar sobre el tema de cáncer colorectal durante esta pandemia. Aquí algunos slides nada más del doctor Antonelli. La cirugía de emergencia. La cirugía de emergencia, lógicamente, continúa durante la pandemia, ¿no? No hay ninguna indicación distinta si es que el paciente es positivo, COVID positivo o negativo. Las medidas de protección van a ser las mismas y las más altas, ¿no? No hay trabajos que hablen contundentemente sobre una mala evolución de los pacientes operados y con COVID positivo. Falta evidencia en todo caso. Y la cirugía electiva acá, en primer término, no hay cirugía de urgencia. O sea, los procedimientos electivos y los procedimientos que no es cáncer han sido suspendidos en el hospital. Ellos han creado algo que se denomina un hub, o sea, centros de cáncer en diferentes áreas del país. Han designado institutos, hospitales, para que sean solamente dedicados al tratamiento de cáncer y los demás hospitales sean liberados para la atención masiva de los pacientes COVID positivo. ¿Y cómo estamos nosotros? Estas son las curvas de crecimiento, ¿ya? Como si todos hubieran empezado el mismo día, en el día 100 acá, y vemos que los países que nos están superando con estas curvas son los que ya sabemos: España, Estados Unidos últimamente, y los países que van mejor, los países asiáticos, como tenemos aquí Japón, aquí Singapur, Hong Kong,
Corea está un poquito por arriba, pero probablemente porque ellos han hecho un screening mucho más masivo y tienen lógicamente más casos, pero tienen menos mortalidad. Y nosotros, ¿cómo estamos? Ya se definió, o la OMS ya definió que esto es una pandemia el 11 de marzo y el gobierno instaló una serie de medidas de contingencia social, que ya las conocemos, las hemos vivido, y que el INEM también, a raíz del estado de emergencia, tuvo que acogerse al llamado del gobierno y del Ministerio de Salud para tomar algunas medidas, ¿no? Y tenemos que, como dije, ver cuál es el escenario. El escenario, bueno, esto es para el 29 de marzo, todo se va actualizando día a día. Tenemos los casos que van creciendo, más de 800 casos, y tenemos ya 19 departamentos o regiones, como quieran llamarlas, de las 24. Pronto ya nuestro mapa va a ser color rojo. Entonces, en estas circunstancias, el gobierno del Perú, el Ministerio de Salud y el INEM, lógicamente, atienden este llamado este llamado de emergencia, pero aquí algunas cifras para ver qué significa el INEM como movilización de masas o de atención de pacientes, que pueden ser motivo de aumentar el riesgo de no cumplir con las normas. En la consulta externa de un mes, esto es por mes, es un promedio, no son el mes exacto, es un promedio. Consulta externa, 37.500 pacientes vienen al INEM en un mes. Para cirugía vienen 12.000. Cirugía mayor, 5.800 cirugías, 5.800 cirugías, cirugías al año. Lo dividimos entre 12, es lo que tenemos al mes. Cirugías menores al año también son 2.000. Endoscopías, procedimientos endoscópicos, 1.200 procedimientos endoscópicos. No estoy hablando de las endoscopías de gastrointestinales, acá hablamos de las endoscopías de tórax, endoscopías hechas por departamentos de neurología y ginecología también, procedimientos endoscópicos. Entonces, las relaciones de la institución en función de la pandemia ya lo conocemos todos, la restricción en la atención, el call center para nuestros pacientes, un comunicado pidiéndole que los alumnos internos de medicina se retiren, ya no asistan, algo que lamentamos. Se suspendieron las actividades académicas concernientes a cáncer, pero no las actividades académicas concernientes a nuestro estado actual, a nuestra coyuntura del COVID-19. Se ha hablado ya sobre en cáncer, estuvo el doctor Gómez hablándonos en su especialidad, conferencias sobre la protección ante el COVID, la radioterapia, y ahora estamos con este tema de cirugía. Entonces, como mencioné, en el documento de pandemias se establecen también las actividades de acuerdo al escenario, y el escenario nuestro estaba entre grupo de casos y transmisión comunitaria, ¿no? Y la recomendación del estándar de atención de salud era la reducción de la cirugía electiva. Entonces, ¿qué hemos hecho inicialmente? Por las 2 semanas, se ha suspendido la consulta regular ambulatoria, pero aquí están los pacientes que se pueden seguir atendiendo. Son los pacientes posoperados, curaciones, retiro de puntos, cambios de sonda, procedimientos, pacientes nuevos con emergencias oncológicas, pacientes que necesitan también drenaje percutáneo, suspensión de la cirugía electiva. Seguimos con la cirugía de emergencia. Tenemos equipos de guardia que atienden esto. Mencionamos que se habían suspendido las actividades de los internos de medicina en los rotantes y las actividades académicas habituales. Pero 2 semanas después, ahora, tenemos que replantear las cosas en función de lo que ya hemos hablado, ¿no? Porque el contexto actual se modifica constantemente y tenemos que hacerlo por la salud de nuestros pacientes con cáncer. En resumen, porque seguramente habrán preguntas y hay cosas que todavía no, que quedan en el aire, porque vamos a hablar separadamente de las diferentes especialidades de cirugía de abdomen, cirugía de mama, cirugía de tórax, cirugía urológica, así que no he tocado yo todo el tema, tenemos para más y tenemos para rato, y bueno, tenemos tiempo. En resumen, el INEM no es ajeno a la emergencia sanitaria, lógicamente no puede serlo. Formamos parte de las maniobras de contención con nuestras acciones que hemos hecho, nuestras acciones responsables, y sobre todo tenemos que proteger a nuestros pacientes y al personal de salud y garantizar la continuidad del tratamiento, pero con prioridades. Muchas gracias.